Muy buenas tardes a todos, qué bueno saber que nos acompañan hoy aquí en estudio junto a Claudia Díaz, hablando un poco de las noticias de la mañana de hoy. Sin embargo, queremos también que usted nos acompañe a analizar un tema que seguramente será de su interés, más si usted tiene alumnos o tiene sus hijos siendo alumnos del sistema educativo. Le cuento por qué después de lo último en noticias. Esto es Lo Último en Noticias. El Consejo de Ministros se ha aprobado la obligatoriedad de la lectura de un libro. ¿De qué se trata? Me quitan el cintillo, por favor, para poder darles a conocer a ustedes toda esta lectura. Es un decreto ejecutivo, número 14/2025. La presidenta constitucional de la República en Consejo de Secretarios de Estado dice que en uno de los considerandos, porque lo que vamos a leer es la parte resolutiva, que es la importante, que la educación es una función esencial del Estado por medio de la cual se deberá conservar y fomentar la cultura, así como los sentimientos hondureñistas para el fortalecimiento de los principios esenciales de la democracia, tal como lo expresa el artículo 151 de la Constitución de la República. Pues palabras más, palabras menos es lo que indica este decreto que ha sido aprobado en Consejo de Ministros. Sin embargo, aquí lo que usted debe conocer, ¿qué se ha decidido, qué se ha decretado por parte de este Consejo de Ministros hacia la Secretaría de Educación, que tiene que ver con sus estudiantes en todos los niveles educativos del país? Vemos y acompáñenme también a ustedes a leer lo que se ha decretado. En aplicación de los artículos 157, 245, numeral 28, 246, 247 de la Constitución de la República, en relación con lo señalado en los artículos y literales del reglamento de la organización, funcionamiento y competencias del Poder Ejecutivo, ordena a la Secretaría de Educación instruya a quien corresponda la elaboración, aprobación y posterior incorporación al plan de estudios en los niveles básico y medio de la Cátedra Morazánica, mediante la cual se difundirá la obra y vida de él, héroe nacional José Francisco Morazán Quesada, que eso ya lo sabíamos, pero plan dentro del cual, ahí el agregado, deberá incorporarse como parte de los textos y la temática de estudios el libro El Golpe 28J, o sea, 28 de junio, Conspiración Transnacional, un crimen en la impunidad. Luego, el artículo 2 ordena a la Empresa Nacional de Artes Gráficas proceder a realizar las acciones administrativas que fuesen necesarias para la impresión del libro El Golpe 28J, Conspiración Transnacional, un nuevo crimen o un crimen en la impunidad, para lo cual se instruye a la Secretaría de Finanzas realizar las modificaciones presupuestarias precedentes o procedentes, libro el cual será donado a escuelas, instituciones y diferentes sectores para que los hechos no se repitan. Las presentes disposiciones son de ejecución inmediata. Y ya fue publicado, por supuesto, y entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, por lo que yo a usted le puedo confirmar que como ya ha sido publicado en La Gaceta, ya entró en vigencia. Hace algunos instantes he dialogado vía WhatsApp con el propio secretario de Educación para confirmar y reconfirmar esta información, y me ha confirmado él que el decreto ordena la impartición de la Cátedra Morazánica e incluir el currículum o en el currículum el estudio histórico de lo sucedido en el golpe 2009. Y dice que esto es para todos los niveles del sistema educativo nacional, pero que tendrá algunas adaptaciones curriculares dependiendo de las edades. Así las cosas. Por ello, hemos invitado a una exrectora de la máxima casa de estudios de la Universidad Pública del país. Hablamos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la doctora Julieta Castellanos. Muy amablemente nos atiende para que analicemos un poco qué tanto beneficio y qué tan bueno o no será la impartición de esta clase dentro de la Cátedra Morazánica, de estos que es un libro que ha instruido por parte del Consejo de Ministros a Educación, que se haga todas las designaciones necesarias, incluyendo finanzas, para que sean impresos y llevados a las escuelas. Doctora Julieta Castellano, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a debatir de un tema realmente que nos ha tomado por sorpresa y que es de una trascendencia muy importante y que no debemos verlo de una manera ligera, de una manera improvisada ni dogmática.
En principio quiero separar la intervención en dos partes. Primero, ¿por qué se incluye el tema del golpe de Estado del 2009 en la cátedra morazánica y no en una clase de historia de Honduras, que bien puede caber en la clase de historia contemporánea de Honduras? Primero. Y en segundo lugar, lo que significa esta disposición en el decreto ejecutivo. En principio, es la imposición que se está haciendo desde el Poder Ejecutivo de una única visión y explicación de un conflicto social y político que tuvo una multidimensionalidad en cuanto a actores políticos involucrados, causas y consecuencias. Un fenómeno social y político de esta magnitud no tiene una visión única, tiene una visión plural y multidimensional. Y en este sentido, se está libre, lo que está tratando de hacer es que se imponga su visión única o su visión muy política partidaria sobre el golpe de Estado. En segundo lugar, es la pretensión de poner fin al pluralismo político, es la pretensión de poner fin a la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento. Un fenómeno social y político se enfoca desde diferentes teorías y dentro de diferentes paradigmas políticos y sociales. En tercer lugar, en las ciencias sociales no hay dogmas, en las ciencias sociales no hay visiones únicas. En las ciencias sociales hay escuelas de pensamiento y así ha sido siempre históricamente. Por eso tenemos la teoría marxista, la teoría funcionalista, la teoría del desarrollo, las teorías cepalinas, porque son teorías que explican. Pero lo que está haciendo en este caso, con esta decisión, el gobierno es tratar a las ciencias sociales como un dogma. Y los dogmas son aquellas verdades que son irrefutables. Por eso los dogmas solo caben en la fe. Los dogmas no caben en la ciencia y menos todavía caben en las ciencias sociales. Los profesores pueden o no pueden hacer caso de esta disposición, pero en realidad aquí los están obligando a que usen un solo texto que explique este fenómeno. Y es probable que comience en las escuelas. Hay que darnos cuenta que los profesores pertenecen a diferentes partidos políticos. Aunque todos marchen el 1 de mayo, cuando les imponen ir, vayan al final ellos tienen su partido político y hay unos que pueden decir, yo no voy a acatar esa disposición, pero puede comenzar un sistema de vigilancia en las escuelas y esa vigilancia en las escuelas puede llevar a destituciones de profesores que por oídas, que hayan comentado que no van a hacer caso y pueden empezar a colocar personas docentes que sean afines al partido, que se coopte de esa manera el sistema educativo. En la educación privada igual, hay que darnos cuenta que en un porcentaje muy alto la educación es atendido por el sistema privado. Es probable también que en el sistema privado las autoridades de esta escuela, los profesores, crean que pueden decidir no acatar esta disposición, pero también el gobierno, el ejecutivo, tiene formas como presionar a que las escuelas acaten. En primer lugar, pueden haber sanciones por no acatar la disposición. Pueden haber inclusive cierre de permisos de operar. Pueden haber multas o pueden haber otro tipo de regulaciones que les impida. Así que yo creo que este problema no puede abordarse como una broma, no puede abordarse de forma ligera.
es una escalada más en la concentración de poder, en aplicar dogmas, en centralizar las decisiones educativas, en poner fin a la libertad de pensamiento, a la libertad de cátedra y en terminar con el pluralismo político e ideológico. Yo creo que deben haber acciones legales para frenar este tipo de decisiones que violentan los derechos políticos y derechos civiles, como es el derecho a la libertad de pensamiento y el derecho a la libertad. Aquí se está imponiendo un texto. No podemos oponernos a que el tema del golpe de Estado se estudie. Tiene que estudiarse, pero no puede imponerse un texto que da la visión de un partido político que quiere que se imponga su narrativa de este proceso político y social. Doctora, hemos invitado al mismo secretario de Educación, sin embargo, y lamentamos que no nos pueda acompañar porque está en una reunión. Él siempre es muy abierto con nosotros y tiene la facilidad siempre de tratar de hacer el tiempo que corresponde para atendernos, pero hoy ha sido imposible porque está atendiendo un asunto a nivel centroamericano y entonces pues no ha podido acompañarnos. Pero queríamos consultarle, de puño y letra, de quién es este libro que se ordena, que no solamente que se publique, sino que se distribuye en las escuelas y que sea impartido dentro de la cátedra morazánica, que deberán de recibir a todos los niveles, según me ha confirmado él mismo a través de un mensaje. ¿Quién es el autor de este libro? ¿Quién aprobó que fuese este libro y no otro, el que pudiese ser incluido dentro de la currícula que tienen que llevar todos los estudiantes a partir de la fecha? Bueno, yo desconozco el libro, yo desconozco el enfoque, yo desconozco hasta ahora lo miro, digamos, enunciado, pero independientemente de quién sea el enfoque, los profesores deben tener la libertad de decidir con qué libros van a abordar este problema y como reitero, un problema de esta magnitud que tiene un enorme componente político, que hubo intereses, que hubo desafíos al Estado, que se desafió la ley, debe de ser visto por diferentes miradas, por diferentes tendencias, por diferentes voces. No es la imposición de la visión del partido que en ese momento fue derrocado y que también tuvo responsabilidades en esa confrontación política que nos llevó a una crisis al país. Por ese sentido, la imposición de un texto, eso no puede hacerse en ningún sistema del nivel educativo. Hay textos complementarios, hay textos que son obligatorios en algunas materias, pero hay textos que son complementarios. Pero en este caso, desde el Ejecutivo, ¿con qué autoridad académica el Ejecutivo decide quiénes son los asesores académicos del Poder Ejecutivo que han llevado a que se tome esta decisión? ¿Quiénes son los politólogos, los sociólogos, los cientistas sociales, los historiadores que han definido que este es el único enfoque que tiene que verse en el estudio de un conflicto sociopolítico que fue multipartidario? Los otros partidos igual tendrían el derecho y los otros actores de este conflicto también tendrían derecho a que sus voces, a que su visión y su participación en este conflicto sean realmente expuestos. Por lo tanto, este es un intento de adoctrinamiento, este es un intento de concentración más, una escalada más en la intención del IFE, y qué bueno que lo está haciendo en este momento, porque viene un proceso electoral y todos estos temas deberán entrar en el debate de la agenda nacional. Qué bueno que lo está haciendo, porque Libre, como ya está en los últimos meses de este periodo, y bueno, puede ganar el 30 de noviembre o no puede ganar, pero está instalando temas que estos serían los que Libre impondría en un segundo periodo, y yo creo que esto es lo que no se puede permitir. Y ojalá que el Estado reaccione y ojalá que hayan sectores que acudan a las instancias legales correspondientes, y aquí veremos, pondremos a prueba el Estado, si el Estado va a ser capaz de frenar esta violación a uno de los derechos fundamentales, que es la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra y el pluralismo, que es lo que se quiere
que lo que se quiere aquí, digamos, terminar con esta decisión que ha tomado el Consejo de Ministros. Ya para concluir, doctora, que yo sé que usted va a una reunión también y agradezco la amabilidad que siempre tiene con nosotros de analizar ese tipo de temas, pero ¿ha ocurrido este tipo de situaciones de incluir particularmente algunas cosas que usted denomina ideológicas, políticas, dentro del sistema educativo nacional de cada país para intentar, según lo dice usted, pues intentar introducir una doctrina que es solamente de un lado, no se encuentran las dos versiones o todas las versiones de la historia? Bueno, digamos, depende. Cuando nosotros, nunca lo he visto antes, debo decirle que fui profesora más de 40 años en la Universidad Nacional, digamos, Autónoma de Honduras, y obviamente fui estudiante del sistema formal público desde 1963, que entré a la escuela, digamos, a la escuela pública, 62 que entré a la escuela pública, y en ese sentido, pues sí, habían libros de texto para aprender a leer, porque ahí había un contenido de gramática, el castellano, pues digamos, obviamente cuando uno empieza a estudiar, digamos, a estudiar álgebra, hay libros que le explican muy bien el álgebra, pero en ciencias sociales no hay un libro único que le explique un problema. Hay libros que enfocan un problema y hay libros complementarios que le estudian otras dimensiones. Los problemas sociales, los temas sociales, los conflictos sociales y políticos no se definen en un solo libro, no los explica un solo libro, lo explican diferentes teorías, lo explican diferentes miradas, lo explican diferentes autores. Por lo tanto, a veces se recomienda un libro central, pero hay libros complementarios, lo que significa libros que hacen otros abordajes y libros que dan otras explicaciones. Y en este caso no se ha visto que desde el Poder Ejecutivo se imponga qué autoridad académica tiene el Ejecutivo para imponer un libro en una cátedra, cuál es la formación profesional de quienes integra el Poder Ejecutivo, de la presidenta Xiomara Castro, cuál es su formación histórica, su formación teórica en ciencias sociales, cuál es su equipo, cuál es la formación del equipo que a ella le sugiere que este libro es el mejor para entender este problema. Entonces, en ese sentido se está imponiendo un libro, se está imponiendo una visión desde el Ejecutivo, que por lo tanto está violentando libertades académicas, está violentando libertad de cátedra, está violentando la libertad de los profesores, de los claustros de profesores, de decidir qué libros son los más apropiados. Se están abrogando el derecho de los claustros de profesores de decidir qué libros abordan un tema, un problema. Doctora, agradecemos su opinión a través de Sala de Redacción sobre lo que recientemente hemos informado, la obligatoriedad, según lo indica el decreto que ustedes están viendo en pantalla o que lo verán dentro de unos instantes, que es un decreto aprobado en Consejo de Ministros que obliga a la Secretaría de Educación a que pueda impartir dentro de la Cátedra Morazánica la historia de este libro que narra los hechos que aún no conocemos quién es el autor del pasado 28 de junio de 2009. Doctora, muchísimas gracias por su análisis en Sala de Redacción. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a usted por atendernos a través de Sala de Redacción. Ahora veremos este texto que yo les comento, que es parte de lo publicado por la ENAC, la Empresa Nacional de Artes Gráficos, donde ustedes pueden observar ahí lo que se decreta que deberá de incorporarse, dice, como textos y la temática de estudio, el libro El Golpe 28J, o sea, 28 de junio, conspiración transnacional, un crimen en la impunidad. Aún estaremos pues pendientes de llevarles a ustedes quién es el autor de este libro, por qué se aprobó de esta manera y qué dicen y qué respuestas tienen los otros sectores que están involucrados, sector magisterial, claustro de profesores y todo lo que conlleva al tema de centros educativos a nivel no solamente público, sino que también privado a nivel nacional. Así